Hola amiga, amigo, tengan ustedes buenas tardes. Te saluda el abogado Luis Zúñiga. En esta tarde vamos a reflexionar de manera muy cortita sobre lo que el deseo que tienen algunas personas antes de comprar una vivienda. Siempre deseamos, ¿no?, tener algo para nosotros, pero cuando adquirimos algo, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, es decir, por ejemplo, un carro, que es un bien mueble que se puede desplazar de un lugar a otro, o de repente un bien inmueble, una casa que no se puede desplazar de un lugar a otro, ¿hemos estado seguros de adquirirlo o no? ¿Te has formulado previamente algunas interrogantes antes de adquirir un bien mueble o mueble? Bueno, déjame decirte que antes de que tú compres un bien inmueble o un bien mueble, básicamente debes formularte algunas interrogantes. Por ejemplo, si en algún momento quieres comprarte una vivienda, hay 5 preguntas importantes que deberías formularte. Por ejemplo, la primera pregunta es si estás preparado financieramente para la compra. Esta es una pregunta sumamente determinante, porque esta pregunta debes formularte antes de llevar a cabo una compra de una vivienda, si estás preparado financieramente para la compra. ¿Por qué? Porque tú debes realizar un análisis profundo de los gastos, de los hábitos financieros que te llevas. Porque si tú no te planteas esta interrogante, entonces pones en un riesgo que asumas una decisión no basada en la razón, sino basada en las emociones. Ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente interrogante que puedas plantear. Entonces, número uno, tú debes plantearte si estás preparado financieramente para la compra de un inmueble. Ahora, la segunda interrogante que es importante que te plantees sería si es mejor o sería mejor alquilar un inmueble. Bueno, tú sabes que adquirir una vivienda no es siempre la mejor decisión financiera, ¿no? A la hora de decidir si compras o no realizas la compra, es recomendable que tú calcules el precio del alquiler, ¿sí? Es importante que calcules el precio del alquiler. Cuanto más tiempo tú planeas vivir en ese lugar, en esa residencia, y es el mejor momento para ti, entonces, en términos del mercado, debes adquirir tu ese inmueble. Sí, así de sencillo. Entonces, la segunda interrogante que tú debes formularte es si es mejor alquilar o no un inmueble. Y esto viene a consecuencia de que hay personas, por ejemplo, han viajado a algún sitio y tienen 3, 4, 5 años viviendo en un lugar y pagan, por ejemplo, 1.000 a 1.500 soles mensual. Haciendo un cálculo total, entonces es mejor que puedas financiar un inmueble antes de seguir pagándolo y nunca te vas a quedar con absolutamente nada, ¿no? Entonces es importante que te plantees ese interrogante. La tercera pregunta que debes formularte es si cuentas o no con los recursos para lograr que esta casa sea la que en realidad tú quieres. Y tú debes considerar las condiciones actuales del inmueble, ¿sí? Las condiciones actuales del inmueble. Y el hecho de que cuentes o no con los recursos económicos para que lo puedas adquirir. Allí sabrás si puedes lograr que la casa sea satisfactoria para ti o no. La respuesta solamente la sabrás tú, pero si la respuesta es no, busca una casa que necesite menos reformas. Esto es muy importante. Esto puede significar que has de buscar de repente un inmueble en un lugar menos transitado, por ejemplo, un lugar que no tenga
las distracciones que de repente a ti te gustan, ¿no? Por eso es importante eh, si cuentas o no con los recursos para lograr que esa casa sea la que quieres, ¿no? De repente sí cuentas con los recursos económicos y puedes adquirir un inmueble en una zona residencial, donde tienes todos los distractores, por ejemplo, ¿no? Cerca al supermercado, cerca a lugares de recreación, etcétera, ¿qué será, no? O de repente también no cuentas con esos recursos económicos para comprar ese tipo de inmueble. Entonces, lo que tienes que hacer también en base a ello, a los recursos que cuentas, ver la zona también donde vas a adquirir un inmueble, ¿no? Una cuarta pregunta que es importante formularnos es, y creo yo, una de las más determinantes que tiene mucho que ver con la primera que nos formulamos, ¿no? Es si estás tomando esa decisión basada en las emociones. Sabemos que las emociones, hay emociones buenas, hay emociones malas, y que si estas persisten se convierte en un sentimiento, ¿no? Y que lo llevas arraigado, lo arraigas dentro de ti, ¿no? Pero cuando tú tomas una decisión basada en una emoción, ten mucho cuidado, porque muchas personas dejan que las emociones dominen sus vidas, y lo que debe dominar en el ser humano básicamente es la razón y no la emoción. A la hora de comprar, por ejemplo, una casa, un inmueble, es muy importante no dejarse llevar a cabo por ejemplo, aspecto interior que tenga dicha casa. Por ejemplo, no me gusta esto, me hace recordar a tal sitio. No, porque recuerda que los inmuebles también pueden ser remodelados, porque de repente puedes perder la oportunidad de comprar un inmueble a bajo costo, de repente, que se acomode a tu presupuesto y que en realidad le puedas hacer unas mejoras y lo puedas vender en algún momento, a precio mayor todavía. Por eso debes formularte ese interrogante si estás tomando una decisión basada en emociones o no también. No, no te dejes guiar por la parte interna del inmueble, ¿no? Sino que tienes que verlo desde una perspectiva en que en algún momento, por ejemplo, ya no estás radicando en tal lugar, tienes que ir a otro si lo puedes vender o no, por ejemplo, ¿no? Y la última pregunta es si en realidad lo quieres o lo necesitas. Puedes querer muchas cosas, pero no lo necesitas, ¿no? Los compradores básicamente tienen que tener en claro que la lista de las cosas que necesitan es más importante que la lista de las cosas que quieren. Entonces, tú debes tener en cuenta si el inmueble lo necesitas o lo quieres, ¿no? Identificar esto te dará una flexibilidad necesaria y te ayudará a la hora de encontrar un lugar, ¿no? Nunca va a existir un hogar perfecto, tenlo presente, pero es importante tener un lugar que cumpla con las necesidades que tú requieres, ¿no? Por ejemplo, puedes querer muchas cosas, ¿no? Puedes querer, y de repente tienes un presupuesto, por ejemplo, bajo, y ese inmueble que tú lo quieres comprar, por ejemplo, no reúne lo que tú en realidad quieres o anhelas. Y si lo compras, en realidad puedes hacer una mala adquisición, ¿no? Por eso siempre es más importante que tú definas, ¿no? Lo que quieres, si lo quieres o lo necesitas, ¿no? También puede ser de que en realidad necesites adquirir ese inmueble, ¿no? Pero por ejemplo, le falten algunas cosas, ¿no? Pero tienes la oportunidad de comprarlo a un precio que se ajusta a tus necesidades, ¿no? Que se ajusta a tu bolsillo, entonces lo puedes realizar, ¿no? Entonces, amigo o amiga, considero que estas preguntas son importantes que debes tener en cuenta antes de que adquieras un inmueble. Básicamente nos hemos centrado en una vivienda, ¿no? Ahora, esto también es prácticamente lo mismo cuando compras un inmueble, por ejemplo, un auto. Espero que estas reflexiones te hayan ayudado y te mando un saludo. Te saluda el abogado Luis Arturo Zúñiga Flores. Nos puedes ubicar en el Jirón Condorcanqui 370 Bagua Grande o comunicándote al número 921 35679.